Buenos días, bienvenidos una vez más al curso de Sistemas de Radar. El día de hoy nos corresponde el tema número 9. Ese tema vamos a estar trabajando con el radar de apertura sintética. Y entonces vamos a ver cuáles son los fundamentos de este radar de apertura sintética y para qué sirve, y luego cómo lo llevamos a la práctica. Así que vamos a compartir pantalla. Entonces, veamos lo siguiente. Como les decía, la agenda para el día de hoy consistirá primero que todo en definir cómo funciona el radar de apertura sintética, cuáles son los principios básicos, y luego para qué sirve, cuáles son las aplicaciones que tenemos para ello. Entonces, la primera cosa que vamos a ver que hay dos tipos de estos radares. El primero que vamos a estudiar se llama radar de visión lateral aerotransportado, SLAR, ¿ok? Significa Side Looking Airborne Radar. Entonces, ok, si nos referimos a la clase anterior, yo decía que clutters, los ecos producidos por el terreno, son normalmente indeseables. ¿Por qué? Porque nos ocultan a los blancos de interés. Por eso es que decíamos que eso era clutter. Sin embargo, esos ecos del terreno sí pueden ser de utilidad para nosotros porque nos permiten levantar pues, una imagen topográfica del terreno. Decimos aquí de una imagen en 3 dimensiones. ¿De cómo funciona esto? Bueno, básicamente consiste en que colocamos el radar sobre una plataforma móvil, que en este caso es un avión. Ese avión se mueve en una trayectoria conocida, digamos, usualmente recta, y se recogen los ecos de terreno, un poco como lo que tendríamos en esta imagen que tenemos aquí en el backing y que vamos a ver en la próxima lámina. ¿Okay? Así que lo que sucede es que a medida que el avión se va moviendo, se va barriendo el terreno. Entonces tendríamos, por ejemplo, una situación como esta. Este avión que tenemos aquí atrás, se está moviendo, aquí está un corte frontal, de manera que este avión se mueve en una trayectoria conocida. Este plano que nosotros hemos colocado acá es perpendicular a la trayectoria del avión, así que el avión sale perpendicular, digamos, a la pantalla. ¿Okay? El avión está mirando de lado, por eso es que la sigla SL de SLAR significa side looking, o sea, que mira hacia los lados, radar de visión lateral. Entonces, el radar ilumina una zona de terreno. Esa faja de terreno, ¿verdad? Tiene, digamos, 2 zonas, una que denominamos rango cercano y otra que denominamos rango lejano, que va a producir, pues, eco hacia el radar. Eso no es una zona plana, tiene una serie de irregularidades del terreno acá, que es particularmente lo que nosotros queremos medir, para poder tener la tercera dimensión acá. Tenemos un ángulo de depresión con respecto al horizontal acá, y la antena tiene un cierto ancho de haz, que es lo que determina pues, la amplitud de la franja. Existe un ángulo de incidencia respecto del terreno, obviamente como en los casos que hemos estudiado en la clase anterior, ¿verdad? Y que obviamente está relacionado con el ángulo de presión, aunque si tomamos en cuenta la curvatura de la Tierra, pudiera no ser directa la relación. En este caso, las distancias de que estamos midiendo esto, sobre todo cuando son aviones, son distancias relativamente pequeñas, así que podemos asumir que esta superficie correspondería a una tierra plana sobre la cual hay irregularidades. Sin embargo, cuando las lecturas se hacen desde satélite, desde el espacio, sí hay que tomar en cuenta la curvatura de la Tierra. Ok, esta es la lámina que tengo aquí atrás, aquí con un poquito más de detalle. Esas mismas características que hemos mencionado anteriormente, el avión vuela a una cierta altura h sobre el terreno. Ok, hay una zona, digamos, muerta, por decirlo de alguna forma, acá, que no me interesa, porque lo que me interesa son los ecos laterales. La señal del avión sale lateralmente, pega el terreno y vamos barriendo el terreno, que aquí tenemos un ancho de la franja. Y vamos barriendo esto, a medida que el avión se va moviendo, se va barriendo el terreno. Entonces lo vamos
los ecos del radar. Entonces, cada eco, cada pulso radar que es retornado va a tener información de distancia de radar a cada punto del terreno. Y esa, debido justamente a la trayectoria inclinada que tiene ese haz, lo podemos descomponer en información de distancia horizontal y de altura. ¿Okay? Hay una altura del avión con respecto al terreno, ¿okay? Una altura base, sobre la cual hay desviaciones verticales del punto de terreno en el cual está golpeando la señal de radar. Y además, por supuesto, hay una distancia horizontal. Así que nosotros pudiéramos relacionar la distancia horizontal y la altura para cada uno de estos ecos de radar, y eso es lo que nosotros estaríamos aprovechando para hacer, digamos, los mapas. ¿Okay? Entonces, si ahora relacionamos esto con un punto en la trayectoria del avión, a medida que el avión se va moviendo, entonces estaríamos agregando a esas dos dimensiones anteriores, estamos agregando una tercera dimensión, que es justamente el objeto de radar de apertura sintética, obtener imágenes tridimensionales. Vamos a ver de qué depende la resolución del sistema de radar. Bueno, en este caso, un radar de visión lateral van a depender de la distancia que hay en la dirección transversal a la pista. Ahí tenemos una cierta resolución y tenemos otra resolución en la dirección de la pista, en la dirección, digamos, la dirección en que se mueve el avión. ¿Okay? Entonces decimos que la resolución en la dirección transversal, que es perpendicular a la trayectoria de vuelo, se determina por la duración del pulso, como vimos en las láminas de la clase número 8, ¿verdad? Lo que va a suceder es que en esa trayectoria inclinada, pues el ancho del pulso va a ser determinante, porque algunos puntos se van a iluminar primero y otros después. ¿Okay? Así que entonces la resolución va a venir determinada por el ancho de estos pulsos. Si los pulsos son muy cortos, ¿verdad? Vamos a tener una mayor resolución en la dirección transversal a la pista. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que las señales de puntos adyacentes que estén más allá que este valor que estoy mencionando acá, pues van a aparecer separados en el radar. Por otra parte, en la dirección de azimut, o sea, en la dirección de vuelo, va a venir determinado por la longitud, la abertura de antena. Antenas más grandes van a tener mayor resolución de azimut. ¿Okay? En este caso, en primera instancia, tenemos que pensar en que la antena de radar tiene un cierto tamaño, que es lo que va a determinar pues, esa abertura de la antena. La abertura real de la antena pues, va a determinar esa resolución en la dirección de vuelo. El radar de apertura sintética lo que va a hacer es que va a tratar de incrementar ese parámetro de la abertura real, convirtiéndola en una abertura ficticia de mayor tamaño. Vamos para allá. ¿Okay? Entonces, en esta geometría idealizada hemos supuesto pues, que el ancho del haz en la dirección azimut es muy pequeño, así que los objetos que están fuera del lóbulo principal no van a ser iluminados, así que no van a producir ecos interferentes con la señal que me interesa, que es la señal que está en el plano perpendicular a la trayectoria del avión. Eso es un modelo idealizado. En la realidad lo que va a suceder es que sí va a haber un ancho finito y entonces la señal que nosotros vamos a tener contiene varias muestras. De hecho, un mismo objeto puede ser iluminado varias veces por el avión a medida que se desplaza, como veremos en la lámina siguiente. ¿Okay? Entonces, vamos a ver la imagen y después yo me devuelvo para esto. ¿Okay? Vean ustedes esta imagen. Entonces, aquí yo tengo este blanco que está acá. Entonces, como el lóbulo es bastante grande, lo que va a suceder es que a medida que el avión se mueve, el mismo objeto va a ser iluminado varias veces. Estos lóbulos
en las posiciones A, B, C, D corresponden a distintas posiciones del avión y tengo que los lóbulos se están desplazando, así que el mismo objeto es iluminado varias veces. Si estuviera viendo con un radar, digamos, de tiempo real, lo que voy a hacer es que estos efectos, si lo voy a apreciar varias veces, este mismo objeto va a aparecer varias veces en el radar. Entonces, claro, si hubiera más de un objeto, si no fuera este, si no fuera más de un objeto, el problema es que yo voy a tener una señal contaminada, por decirlo de alguna manera. Voy a tener varios ecos que son sumados de los distintos objetos que están siendo iluminados por el radar. Y entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar uno del otro? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, en primera instancia podemos decir que el SLAR es un radar de tiempo real. ¿Por qué? Porque la información que yo tengo está disponible de inmediato. Sin embargo, nosotros pudiéramos llevar la información y la podemos procesar posteriormente y obtener la imagen en 3 dimensiones, que es lo que estamos buscando. Ahí es donde justamente entonces pasamos de tener simplemente ser un SLAR a ser un SAR. Ok, entonces a hacer la comparación entre ese SLAR que hemos visto anteriormente, acá la división lateral, contra el SAR. La palabra SAR significa radar de apertura sintética, Synthetic Aperture Radar. ¿Okay? Entonces, como decíamos, ¿de dónde viene la idea de este radar de apertura sintética? Bueno, habíamos mencionado, el problema era que la resolución de una antena convencional va a ser igual a el área iluminada por el lóbulo. Así que si el lóbulo tiene un ancho de A, zeta B, y tengo R, es la distancia hasta el objeto en el piso, entonces la resolución delta CR, que va a ser el área iluminada, va a ser R por zeta B. Y es lo que les decía, pues si el objeto que yo estoy iluminando cae dentro de delta de zeta R, perfecto, va a estar iluminado. Pero si yo tengo otro objeto que está cerca de él y está siendo iluminado también, entonces lo que yo voy a tener es un eco combinado de los dos. Si los objetos están separados en una distancia que es mayor que ese delta CR, entonces sí, tengo que cada objeto va a ser iluminado por separado, me va a producir un eco de radar distinto y por tanto puedo separar los objetos. Así que, como dice acá, si yo quiero disminuir, si quiero mejorar la resolución, tengo que disminuir delta CR. Y eso, ¿cómo lo puedo hacer? Disminuir el ancho de la. En el caso de radar real, pues lo que sucede es que este ancho viene dado por las dimensiones de la antena, es decir, es una cantidad que es proporcional a la longitud eléctrica de la antena, entendiendo por longitud eléctrica el cociente del tamaño de la antena con relación a la longitud de onda. De hecho, el ángulo es inverso de eso, pues, como está indicado acá. Es decir, que mientras más grande es el tamaño físico de la antena con relación a la longitud de onda, más estrecho es el haz, mejor la resolución. ¿Okay? Así que pensaríamos entonces que una antena más grande produce mejor resolución. Así que entonces lo que va a hacer, si yo multiplico esta cantidad zeta B por R, pues nos quedaría que si asumimos una constante proporcional igual a 1, que no lo es, pero bueno, por conveniencia pusimos que igual a 1, sucedería que esa resolución va a ser proporcional a la distancia al blanco por el cociente de lambda sobre D. Entonces, claro, era lo que yo les decía anteriormente. Si yo quiero mejorar la resolución, tengo que tener una antena de gran tamaño. ¿Okay? Tengo que hacer D extremadamente grande o que la frecuencia sea muy alta para que el lambda sea muy chiquitico. ¿Okay? Porque a la larga lo que interesa es el cociente de una con respecto de la otra. Bueno, una alternativa es, en lugar de pensar en una antena real, en una antena emulada. Esa antena emulada es lo que denominamos una antena de apertura sintética. Es decir, que el radar de apertura sintética utiliza una antena de apertura sintética. La abertura no es una abertura real, sino que es una abertura que se logra a través de
sumatoria de una cantidad de mediciones, una cantidad de contribuciones. ¿Okay? Bueno, nosotros habíamos visto cuando estudiamos el capítulo de antenas que era posible vincular el patrón de relación de una antena, utilizando la teoría de las fuentes secundarias de Huygens, la podemos vincular con la distribución de los campos en la abertura. ¿Okay? Y eso lo hacíamos a través de una transformada de Fourier. Entonces, pensando en eso mismo, pudiéramos entonces, ¿qué pasa si las fuentes están ubicadas externamente al avión? Es decir, están ubicadas sobre la trayectoria del avión, pero no están dentro del avión. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que sucede es que en realidad el avión va describiendo una trayectoria, ¿verdad?, de vuelo, y en cada punto de esa trayectoria tomamos una imagen de radar. Y luego lo que hacemos es que combinamos todas esas imágenes de radar. Y entonces eso, obviamente lo hacemos no en tiempo real, sino se hace afuera. Combinamos todas esas señales y de esa forma podemos obtener lo que estamos buscando. Es decir, estamos buscando una antena equivalente, muy grande. Entonces, ya sabemos de la teoría de Fourier que una función de iluminación grande nos produce un lóbulo estrecho. Eso también no solamente lo vimos en el tema de antenas de esta asignatura, sino que también lo ven ustedes en la asignatura de antenas y lo verán en radiación y ondas guiadas y en otras asignaturas. Así que mientras más grande una antena, más estrecho el lóbulo. Y justamente es eso lo que estamos buscando como una manera de poder discriminar objetos en nuestro radar. Fíjense, en el caso de esta asignatura, cuando nosotros estudiamos particularmente Phase Array, ¿okay? Encontramos que todos los puntos de un Phase Array real, todos los puntos del frente de onda, emiten las señales al mismo tiempo, pero las fases y las amplitudes son controladas entre los distintos elementos del arreglo con la idea de producir el patrón de radiación que nosotros estamos buscando. En este caso, lo que sucede es que en una antena de apertura sintética, estas señales que son emitidas por cada uno de los puntos del arreglo virtual están ocurriendo en tiempos distintos. ¿Okay? Por tanto, es necesario grabarlas y luego procesarlas fuera de línea para poder obtener pues, esa imagen tridimensional. Esto, por cierto, que estoy mostrando acá, hacerlo en radar también es posible hacerlo en imágenes, digamos, a frecuencias de luz. Podemos ensamblar distintas imágenes y yo les voy a dejar abajo en las referencias, les voy a mandar también un link a un video que estaba viendo precisamente en estos días, donde cómo hacer esto, pero ahora con fotografía, hacer fotografía tridimensional, haciendo las mismas ideas que tenía acá, hacer un barrido del terreno con una visión lateral, igualito como estamos haciendo acá, pero ahora a frecuencias de luz en lugar de frecuencias de radar. Bueno, entonces ahora vamos a ver las cosas desde arriba. ¿Okay? Lo que estamos viendo ahora, estamos viendo el avión, se está moviendo en esta trayectoria que ustedes ven allí, ¿verdad? Se mueve en esta trayectoria y tengo una serie de puntos indicados acá. Tengo que tener cuidado con la punta del lápiz. Tiene una serie de puntos allí que corresponderían a elementos de un phase array virtual. Entonces, estos puntos van a estar determinados por la velocidad a la cual estamos mandando los pulsos de radar. Esa F sub P es la frecuencia de los pulsos. Es decir que y V es la velocidad a la cual se desplaza el avión. Por tanto, en un determinado momento, digamos, el avión está en una posición, ¿okay? envía un pulso de radar, mide por allí y después de transcurrido el tiempo de espera hasta el próximo pulso de radar, ya cuando se emite el siguiente pulso de radar, el avión está en una posición distinta que correspondería a uno de esos puntos que están allí. ¿Okay? Entonces, como dice, en esta geometría estamos emulando
a cada uno de los elementos de un phase array. Pero en este caso lo estamos emulando con las posiciones del avión. Entonces, al final de cuentas, si nosotros ensamblamos todo esto, vamos a tener una antena equivalente que correspondería al largo total de la trayectoria del avión en el terreno que estamos considerando. Consideremos que ese tamaño se llame L sub E. Entonces, si L sub E es el tamaño del barrido que hizo el avión, pues ese sería el tamaño de la antena. El factor 2, ¿te recuerdan? Eso tiene que ver con el asunto de ida y vuelta en el caso de radar. Entonces, nos quedaría que el ancho de las equivalente, el zeta sub S, de ese phase array sintético, ¿verdad? Sería proporcional, seguimos con una K, un factor de proporcionalidad, proporcional a la longitud de onda dividido entre 2 veces L sub E, donde L sub E ahora es el tamaño total del recorrido y no el tamaño de la antena que está en el avión. ¿Okay? Y como dice el factor 2, es debido al efecto de dos vías de la señal de radar. ¿Okay? ¿Okay? Bueno, una posibilidad, uno diría, bueno, mientras más grande L sub E, sería mejor para esto. Sin embargo, existen límites prácticos. Uno de ellos justamente es que si yo quiero todas las contribuciones para meterlo dentro de la función de iluminación, esta L sub E no puede ser mayor que el tamaño de la franja iluminada por un solo radiador. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucedería? Entonces, si ahora los objetos no caben dentro, dentro del lóbulo, pues no van a aparecer en la suma. ¿Okay? Este zeta sub B que está acá es el tamaño del lóbulo. Entonces nos interesa que todos los objetos que están dentro de este tamaño del lóbulo puedan caber para poderlo sumar. Acá. Si los objetos no caben dentro de esto, quedan fuera de la función de iluminación y no tendrán ningún aporte en las cuentas que estamos hablando. Muy bien, entonces el valor de esta, el sub E, debe ser igual o menor que R, la distancia promedio del blanco, por zeta sub B. ¿Okay? La otra cosa que también establece una limitación en L sub E es que tampoco esta L sub E debe ser demasiado grande para garantizar que el frente de onda sea plano. Si esto es así, entonces podemos asumir que las contribuciones de los ecos se pueden sumar directamente sin tomar en cuenta los errores de fase. Y eso que está aquí es lo que conocemos como el nombre de una apertura desenfocada. Entonces, nosotros tendríamos, pero en realidad el frente de onda es una esfera. Y aquí estoy haciendo una cuestión plana. Entonces, siempre va a haber un error. La idea es que nosotros podemos considerar que la antena es una abertura desenfocada si asumimos que el error de fase es menor de un cuarto de la longitud de onda. ¿Okay? Como hay que poner un valor límite, obviamente porque es una variación continua, yo puedo decir arbitrariamente un valor pudiera ser que cuando el error de fase sea un cuarto de la longitud de onda. Entonces, pudiésemos tener una situación como esta. Fíjense, aquí lo que tenemos, acá tengo esta es la trayectoria de vuelo, y esta es la L sub E, y este es el blanco. Entonces, obviamente que las distancias van a ir variando desde el blanco hasta cada uno de los puntos de la trayectoria. El valor aquí, en el punto más cercano, llamemos el valor R grande. En el extremo de la trayectoria, el valor de la longitud del blanco hasta el phase array, hasta el punto X que está indicado ahí, hasta el extremo de la trayectoria, va a ser lambda octavos, ¿okay? Adicionales a R. Entonces, ese lambda octavo que está aquí, pues cuando multiplicamos por los pisos de lambda, va a ser entonces un error de fase de pi sobre 4. ¿Okay? Y ya estamos poniendo entonces eso como un valor límite para
para el error tolerable. Entonces, en este caso, si nos encontramos dentro de ese rango, nosotros podemos considerar que podemos sumar directamente los valores. Acá estamos aproximando el frente de onda esférico a un frente de onda plano. Es lo que estamos haciendo ahí. En esas condiciones, el valor de la resolución para ese radar, digamos en el valor límite indicado en esta gráfica, el valor de la resolución va a ser igual a la raíz de R por lambda dividido por 2. Eso significaría entonces que la resolución en este caso se va a incrementar con la raíz cuadrada de R, de la distancia, para una lambda constante. Adicionalmente, pues supongamos que yo quiero ahora hacer que el radar pueda tener una mayor resolución. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a considerar efectivamente cuánto vale el desfasaje. En lugar de hacer una suma simple, consideremos ahora una suma fasorial, tomemos en cuenta el desfasaje. ¿Okay? Entonces, como dice aquí, el límite en la resolución de SAR desenfocado se puede resolver agregando la corrección de fase y haciendo ahora la suma fasorial. Esa corrección de fase vale 2pi por x cuadrado, donde x es el desplazamiento horizontal en la dirección de azimut, ¿okay? Dividido por lambda sobre R. Entonces, esta corrección obviamente depende del alcance R, así que lo que va a suceder es que el SAR está enfocado a esa distancia en particular. De esa manera podemos incrementar el tamaño de L sub E, el área, hasta R por lambda sobre D. De manera que ahora encontraríamos que el valor de zeta sub R, el corregido, va a ser igual a R por zeta sub S. ¿Okay? Perdón, ahí hay un error porque puse zeta, es delta. Delta sub R va a ser R por zeta sub S, va a ser igual a E medio. Si la resolución es independiente de la frecuencia y de la distancia. ¿Okay? Este término que está aquí no es delta, no es zeta, sino que es delta. Para dar a ustedes una idea de qué es lo que está sucediendo acá, voy a utilizar justamente algunos conceptos que manejamos en fotografía, porque esto que tenemos acá es en cierta manera equivalente a lo que denominamos profundidad de campo en una fotografía. La profundidad de campo tiene que ver con el rango de distancia en las cuales una imagen está enfocada. Entonces, lo que ocurre es que la lente, ¿verdad?, va a actuar de alguna manera como esto, va a condensar los elementos de la imagen en la película sensible, o en este caso, el dispositivo sensible que tenemos ahí, que es la fotocelda de la cámara. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que cuando la abertura es pequeña, en cámara chiquitica, la profundidad de campo tiende a ser muy grande. Entonces, lo que va a ocurrir allí es que podemos hacer la suma directamente sin hacer ninguna corrección fasorial. Por eso es que la cámara que denominamos pinhole en fotografía es una cámara sin lente. No enfoca a una distancia en particular, enfoca a todas las distancias. Es decir, la cámara pinhole tiene una profundidad de campo, entre comillas, infinita. Porque el área es tan chiquita, es tan pequeña, que no hay diferencia entre la parte, digamos, plana, el frente de onda plano y el frente de onda curvo. Así que a todas las distancias yo puedo sumar todas las contribuciones y tener una imagen enfocada. A medida que aumento el tamaño del lente, me voy a conseguir justamente de que ahora el número de elementos con que yo voy a construir la imagen total va a ser mayor, porque ahora todos los elementos que conforman parte del lente, esa abertura del lente, va a cambiar. Ese es el número F que nosotros tenemos en el anillo externo de nuestra cámara, que nos controla la abertura del lente. ¿Okay?
también nos controla la profundidad de campo. Así que lo que va a suceder es que cuando la cámara tiene el lente totalmente abierto, la profundidad de campo disminuye. Y lo que va a ocurrir es que entonces se va a enfocar a una distancia en particular. Entonces, si yo tengo una cámara, digamos que tiene foco fijo, a esa distancia se va a producir un enfoque. Aquí la cámara que yo utilizo es una cámara en la cual ella hace foco variable. Ella supuestamente es inteligente, una inteligencia que a veces es discutible, porque entonces a veces ella cree que yo estoy en otro lado y entonces me desenfoca. Ustedes ven que a veces mi imagen se pone borrosa y es porque la imagen está tratando, pero la cámara está ajustando el foco. ¿Okay? Tiene foco automático y lo que hace en realidad es que más bien me desenfoca de vez en cuando. A veces si yo me acerco a la cámara, okay, tengo, así como ahorita, ¿verdad? Ahorita me enfoco bien, si yo me alejo, entonces ahora aparezco desenfocado hasta que ella prende, ¿verdad? Y pum, me vuelve a enfocar. Eso justamente es un poco de las cosas que nosotros hacemos, perdonen, con esto que decimos lo de la corrección de fase. ¿Okay? Porque la corrección de fase va a ocurrir a una distancia en particular. Claro, como estoy haciendo esto fuera de línea, yo lo puedo hacer a distancias variables, así que en realidad eso no es ningún problema. Si lo fuera a hacer en tiempo real, como si ustedes lo vieron ahorita, cuando yo me acerqué a la cámara, que de vez en cuando que parezco desenfocada es porque la cámara está tratando de enfocarme a una distancia en la que yo no estoy. Entonces enfoca en otra distancia. Bueno, entonces aquí tenemos un poco cómo es la resolución de radar en función de la distancia, con los tres tipos de situaciones que tenemos acá. Por ejemplo, en el caso de arriba, tenemos una antena convencional, ¿okay? No una antena sintética, sino una antena que tiene un lóbulo fijo. Lo que va a ocurrir, entonces, es que la resolución crece linealmente con la distancia. Esta línea recta que está aquí correspondería a una variación lineal con la distancia. Por cierto, las escalas son log-log, para que ciertas leyes matemáticas aparezcan como líneas rectas. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede cuando yo ahora hago la antena de apertura sintética? Es lo que tengo acá. Este es el radar SAR, ¿okay? No enfocado, ¿okay? Es el desenfocado, que tenemos el cual no hace corrección de fase. Entonces ustedes ven que la resolución en metros crece con la raíz cuadrada de la distancia. O sea, todavía sigue dependiendo de la distancia, pero con una ley de variación mucho menor que la que correspondería al caso de la antena real, no la antena sintética. Y cuando hago la corrección que yo mencioné anteriormente, es decir, cuando hablo del radar de apertura sintética enfocado, vean ustedes ahora que la resolución es constante, independiente de la distancia, y además, por cierto, pues, es un valor muchísimo más pequeño que en los casos anteriores. Entonces, esa es parte de las cosas que nosotros hacemos. Ya que estamos haciendo procesamiento fuera de línea, podemos utilizar computadoras bien poderosas para hacer esto. Podemos realmente lograr todas esas correcciones y obtener una alta resolución de esto, inclusive independiente de la distancia. ¿Okay? Una de las cosas que vimos acá que debemos tomar en cuenta que en esta ecuación que pusimos anteriormente, consideramos que todas las contribuciones de los elementos de este arreglo virtual eran similares. Sin embargo, eso equivaldría, por ejemplo, si yo comparo con un phase array de iluminación uniforme cuya transformada de Fourier ya sabemos que es de tipo zinc, ¿verdad? Y eso hace que el primer lóbulo lateral tenga una amplitud de 13 decibeles por debajo del valor pico. Si nosotros queremos atenuar esa influencia indeseable, esos lóbulos secundarios que están apareciendo por ahí, podemos escoger una ponderación distinta. ¿Okay? Pudiésemos aplicar una ponderación que reduzca el tamaño de esos lóbulos, haciendo entonces que la función de iluminación sea más suave, en lugar de ser una iluminación uniforme que cae abruptamente al final. Podemos hacer una ponderación, por ejemplo, con un coseno alzado o con la función Hamming, que obviamente nos va a producir una disminución de esos lóbulos indeseables que aparecerían en la imagen y que nos
produciría un desenfoque, un oscurecimiento de la imagen. Ok, esta fotografía que tenemos acá nos muestra a un avión de visión lateral, o sea, con un radar de visión lateral. Este avión, como ustedes pueden ver aquí atrás, es un avión de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA. Y el radar es esta cosa que ustedes ven acá. Es decir, el radar es de visión lateral, el radar no está al frente como en otros aviones, el radar está de lado y justamente se utiliza para hacer estos levantamientos de mapa. La siguiente lámina que vamos a mostrar nos mostraría un levantamiento de un mapa que fue hecho, digamos, de esta manera. No digo que haya sido con este avión, puede haber sido con cualquier otra cosa, pero un levantamiento del mapa que fue un estudio que se realizó en la provincia del Dairén, en Panamá, cuando se estaba planificando el segundo canal de Panamá. Entonces hubo un estudio topográfico para estudiar esto. Se estudió el canal actual y se hizo un levantamiento topográfico del área de esta forma. Lo vamos a ver ahorita. ¿Okay? Esto que está aquí, la imagen de la izquierda, es un mapa convencional, ¿okay? Donde está justamente la provincia del Dairén. Aquí lo pueden leer, provincia del Dairén. Que es justamente donde se estaba estudiando pues, la posibilidad de hacer esto. Fíjense que del lado de acá está el mar Caribe, ¿ok? Y del lado de acá está el Océano Pacífico. Y esto que está aquí es el Istmo de Panamá. Entonces, se estaba haciendo el estudio para el segundo canal de Panamá. Y entonces, bueno, esto que está aquí, como les digo, es la imagen, perdón, es un mapa convencional. Y aquí del lado derecho tiene la imagen de radar de la misma zona levantada de esta forma. ¿Okay? Entonces, esto, ustedes pueden ver aquí un detalle importante que les voy a mostrar. ¿Okay? Si ustedes observan la fotografía atentamente, verán una serie de líneas inclinadas, ¿verdad? Esa serie de líneas inclinadas son las trayectorias que siguió el avión o los aviones que hicieron el levantamiento de la zona. Es decir, eso significó tener que pasar muchas veces por encima de esa área para ir haciendo la adquisición de datos. Y claro, algunas de estas cosas pues quedan registradas en los datos que fueron adquiridos. Pues, ¿okay? Así que entonces, estas líneas que están acá no son líneas reales de la topografía del sitio. Las líneas reales son estas. Pero estas líneas son ocasionadas por la trayectoria de vuelo del avión. Entonces la idea, pues obviamente, mostrar los distintos lagos, los ríos y toda una serie de cosas que eran necesarias para poder pensar en cómo eventualmente hacer una propuesta para un segundo canal. Bueno, a la larga lo que se hizo más bien fue que se amplió el canal actual. El canal que se hizo originalmente, se ampliaron las esclusas, ¿okay? Para poder permitir buques más grandes. Porque la razón de pensar en un segundo canal de Panamá era porque los barcos, estos transportadores de containers, de contenedores, habían crecido tanto que ya no eran capaces de cruzar por el sistema de esclusas del canal de Panamá. Entonces se pensó en la alternativa de un segundo canal que permitiera el paso de estos buques. Creo que a la larga lo que se decidió más bien fue ampliar las esclusas que existían anteriormente para que pudieran permitir el paso de buques más grandes. Adicionalmente a eso hubo que excavar, porque no solamente eran las esclusas, sino también los canales de circulación, sí, las vías de agua. Pues, hubo que hacer un dragado para poder permitir también que buques de mayor calado pudieran circular por ahí. Bueno, algo de eso ustedes pueden ver en internet. No me va a detener mucho con el canal de Panamá.
Ustedes lo pueden ver en otras partes. Vamos a hablar ahora de otro sistema de apertura sintética. No solamente podemos tener apertura sintética usando frecuencias de radar. ¿Okay? Podemos trabajar a otras frecuencias. ¿Okay? Entonces dice, además de los sistemas que acabamos de describir, existen otros sistemas que trabajan en otras bandas de frecuencia y obviamente que para otros objetivos. Vamos a ver, en primera instancia, vamos a ver los radares de tierra, el radar subterráneo. Luego vamos a hablar de los LIDAR. Y también después vamos a ver otra categoría de dispositivos que son los radares infrarrojos, como detectores de movimiento. Aunque, como ustedes van a ver luego, muchas veces se le pueden considerar como un MTI, como un detector de movimiento. Bueno, comencemos entonces con el primero de estos. Fíjense, al principio hemos pensado que las señales de radar solamente se propagan en la atmósfera. Lo he dicho inclusive varias veces a lo largo de la clase de hoy. Las señales de microondas no pueden penetrar en la tierra ni en el agua. ¿Por qué? Porque se absorben, ya que son materiales de conductividad finita, así que cualquier señal de radar, cualquier onda electromagnética, pues sería absorbida rápidamente por estos dispositivos, por estos medios, perdón, y no tienen un alcance muy grande dentro de esto. ¿Okay? O sea que si hubiese un objeto, un blanco, que estuviera inmerso dentro de estos medios, y yo utilizo frecuencias de radar, pues los ecos serían oscurecidos, serían enmascarados por la absorción que pone en medio a los ecos de radar. Pero si nosotros utilizamos una frecuencia más baja, pues entonces podemos incrementar la profundidad de penetración y eso nos permitiría entonces poder ver, comillas apropiadas, dentro de la Tierra. Por ejemplo, aquí voy a mostrar algo que no es un radar, pero que puede darnos una idea de lo que ocurre allá dentro de la Tierra y con unas frecuencias bajas. ¿Okay? Son los detectores de metales. Un detector de metal, por cierto, no es un radar, ¿okay? Pero permite detectar objetos que estén enterrados en el terreno. En realidad consiste de un circuito resonante, uno de cuyos elementos, la bobina de ese circuito resonante, es un plato, tiene una bobina allí, que se desplaza muy cerca del suelo, ¿okay? Cerca del terreno. Entonces, el campo magnético alrededor de la bobina, pues una parte está en el aire y una parte está en el terreno. Si las frecuencias son bajas, ese campo magnético puede penetrar dentro de la Tierra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a ocurrir que la mu, la permeabilidad promedio, que él me diría esto, que me va a relacionar, recuerden, la permeabilidad relaciona la intensidad de campo con el flujo. La intensidad de campo es constante en este caso, pero el flujo es el que es variable por causa de la permeabilidad finita del medio. Entonces, y esa permeabilidad es un promedio entre el valor del aire y de los objetos que estén metidos en la Tierra. Así que si yo tengo un objeto metálico, particularmente si es ferromagnético, entonces la mu de ese objeto va a afectar el valor promedio y entonces el valor de la inductancia de la bobina va a cambiar y por tanto la frecuencia de resonancia. Y si yo tengo una manera de ver cuánto es el corrimiento, por ejemplo, normalmente lo que hacemos es que se mezcla la señal de ese oscilador variable con la de un oscilador fijo de referencia y eso va a generar una señal de batido que está en el orden de la frecuencia audible. Entonces, lo que va a suceder es que la presencia de ese metal, en particular si es un metal ferromagnético, va a cambiar la frecuencia del oscilador, el batido cambia y eso alerta al operador para que entonces vaya y escabe en el sitio y pueda sacar cualquier cosa que estuviera ahí. ¿Okay? Como dice acá, esto no es un radar. ¿Por qué? Porque carece de la capacidad de medir distancia
y lo que muestra más bien es una información de tipo cualitativa y no cuantitativa. Yo no puedo saber de qué tamaño es el objeto ni a qué profundidad está. Lo más que puedo decir, ahí hay algo. ¿Okay? Yo puedo ir ahora a excavar y sacar lo que estuviera allí. Uno de estos objetos, por ejemplo, puede ser una mina, ¿okay? Una mina explosiva. Así que entonces, muchas veces estos objetos se utilizan en la búsqueda de minas enterradas para luego venir un experto en minas a desenterrarla y inutilizarla. Porque ya sabemos pues, los efectos que tiene ese armamento. Como dice acá, en cierta manera es una aplicación parecida a un radar Doppler porque hay un corrimiento de frecuencia, solo que no es debido a velocidad, sino porque cambia la permeabilidad magnética del medio debido al metal. ¿Okay? Obviamente, esto no es apropiado para descubrir objetos no metálicos. Entonces, ahora sí vamos a hablar de un radar propiamente dicho. El radar GPR sí es un radar. ¿Okay? Él emite una señal que se propaga en el medio. Un radar de una frecuencia baja, obviamente, ¿okay? Para tener una buena profundidad de penetración. Pero la idea es que es un radar, es decir, pone una señal y observo los ecos provenientes de él. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A lo largo de esa trayectoria de propagación, cualquier irregularidad que hay en el medio, ¿verdad? Va a producir una onda reflejada. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en propagación. La onda reflejada es ocasionada porque hay un cambio de impedancia, porque cambian las propiedades del medio. Así que entonces, en la interfaz entre un medio y otro, entre un tipo de roca y un material no rocoso, ¿verdad? Entre roca y un flujo de agua, entre tierra y arena, y en esas interfaces se producen ondas reflejadas, y eso es lo que va a medir el radar. ¿Okay? Así que entonces, cualquier regularidad va a producir una dispersión de la misma, y en particular va a tener una señal retrodispersada, un backscatter, que es el que va a medir, obviamente, el radar. Entonces, realmente es tan importante, la amplitud de esa onda reflejada va a depender del tamaño del objeto, así que un objeto grande va a producir una reflexión mayor. ¿Ok? Pero también tenemos información de fase. La fase va a depender de la distancia a la que se halla el objeto. Y si aplicamos los conceptos de apertura sintética, ¿verdad? Al yo tener distintas mediciones a lo largo de una trayectoria, pudiera ensamblarlas y obtener una visión de qué es lo que está allá abajo enterrado. ¿Okay? Entonces dice, el problema de un radar para esta aplicación es que las antenas son eléctricamente cortas, así que van a tener un lóbulo muy ancho, lóbulo de radiación ancho, ¿verdad? Y eso hace que la resolución angular sea pobre. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Lo resolvemos con la técnica de apertura sintética que acabamos de mencionar en las láminas anteriores. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos un radar de baja frecuencia en un carrito. ¿Okay? Barremos todo el área, recogemos la información de los ecos y luego producimos un procesamiento de esta información para obtener la imagen en 3 dimensiones. ¿Okay? Que sería, digamos, algo como esto. Imaginemos entonces que yo tengo aquí un terreno en el cual hay un objeto enterrado. ¿Okay? Entonces, ese objeto obviamente tiene características que lo diferencian de su entorno. Ese objeto puede ser un edificio, en el caso estoy buscando en arqueología, por ejemplo, quiero buscar un edificio enterrado o algo, y entonces, ¿qué es lo que va a suceder allí? Ese objeto, obviamente, tiene características distintas del área entorno y, por tanto, es capaz de producir reflexiones, que es lo que en última instancia me interesa en la aplicación de radar. Entonces tengo que el radar está montado en un carrito y hace una exploración siguiendo unas líneas como esta, de manera similar a lo que les mostré hace rato, por ejemplo, para el canal de Panamá. ¿Okay? Tengo una serie de trayectorias en la cual se está ya moviendo el avión. Entonces el radar va a hacer una exploración en un área como esta y todas las lecturas luego se ensamblan
fuera de línea, obviamente. Y de ahí nosotros podemos tener una imagen del objeto que está enterrado. Como dice aquí, la información se procesa por el computador y produce una imagen tridimensional. ¿Para qué se ha utilizado esto? Se ha utilizado en arqueología, exploración minera, mapeo de servicios públicos, cloacas, acometidas eléctricas, ductos de comunicación. Dentro de las referencias que les estoy poniendo más abajo, les estoy poniendo algunos videos en internet de donde tienen algunas de estas aplicaciones. Por ejemplo, hay un video producido por una compañía que se llama GSSI, el cual está en la próxima lámina, en la cual tienen radares de penetración que pueden servir para mapeo de placas. Tienen un camión para eso, tienen otro para el mapeo de ya una escala más pequeña, para ductos de gas, tuberías eléctricas, acometidas de comunicaciones. Tienen otro dispositivo de esto. Tienen otro dispositivo para descubrir fallas estructurales en el concreto. ¿Okay? Por ejemplo, es muy importante esto cuando he hecho un vaciado de concreto de un edificio. Quiero garantizar que no hayan quedado burbujas de aire atrapadas. Entonces tiene también un carrito que se puede desplazar sobre estructuras de concreto y así por el estilo. Eso lo pueden ver todo en el video. Otra de las cosas aquí es en arqueología. Se ha utilizado esto en arqueología. Ahí tengo unas fotografías, pero también les voy a tener algunos links de video a algunas aplicaciones de arqueología. En particular, National Geographic tuvo una serie de programas de videos donde se utilizaban estos dispositivos para arqueología, y además si los combinabas con LIDAR, obtenía, de hecho en el video de National Geographic, en estos documentales de National Geographic, se llama algo así como videos secretos del mundo antiguo, creo que algo así se llama. De todas maneras, en el video pueden ver el nombre. Entonces, en esas estructuras se ha utilizado LIDAR en combinación con GPR, ¿okay? En ese video de National Geographic. Se lo voy a dar los links para que ustedes puedan ver. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, un dispositivo de esto, un GPR. Aquí está la imagen, dice Ground Penetrating Radar in Use, producido por esta empresa que está aquí. Entonces, pues ustedes pueden ver, es un carrito en el cual el radar que corre a ras del terreno, produce una señal que va hacia abajo, ¿verdad? Penetra en el terreno y además, bueno, por supuesto tiene un GPS, toma las señales del satélite para saber dónde está parado esto en todo momento. Las señales de eco, se van registrando, se guardan en una computadora que lleva aquí el operario, en el cual le permite obtener una visión en tiempo real, en primera instancia, de los ecos que tiene acá. Pero luego, esta información que está guardada aquí se postprocesa, y para tener, como les digo, el ensamblaje tridimensional de todos estos ecos y poder finalmente, pues, obtener una idea de qué es lo que está ocurriendo ahí. Aquí tienen una aplicación en arqueología. ¿Okay? Este es un terreno arqueológico que se está explorando. De nuevo, aquí hay un carrito. En este caso, no utilizaron una señal de satélite para obtener la coordenada horizontal de esto, sino que utilizan esta rueda que está acá. Esta rueda lleva un contador que está aquí y que va marcando la distancia a medida que la rueda gira. Entonces, él va desplazando la antena de radar, va desplazando sobre el terreno. ¿Ok? Esta antena, esta rueda va girando y va contando la posición a lo largo del trayecto. El trayecto está
marcada aquí con unas cuerdas, ¿ok? Entonces se hace el barrido en esas franjas. Como les decía, entonces se barre todo el terreno y eventualmente se ensambla todo esto por computadora para luego saber qué es lo que hay allá abajo, para saber en qué parte vale la pena excavar y no tener que levantar todo este tierrero que está acá, que a lo mejor hay una parte que interesa y otra parte donde no hay nada. Esta que está aquí, la estoy dando también más abajo el link, aunque de todas maneras lo tiene acá. ¿Okay? Ahí está, este es el link en YouTube, de todas maneras lo van a tener en las notas que están en mi canal. Van a tener la historia de esto. Esto es una empresa que se llama GSSCI, que es Geophysical, y en la cual tiene estos carros. Tienen múltiples cantidades de dispositivos basados en GPR. Aquí está el detalle interesante que dice Ground Penetrating Radar Fundamental and Theory. O sea, está toda la teoría y los fundamentos del radar de penetración. Y que está aquí, por ejemplo, se puede utilizar en autopista. Este radar está enfocando hacia tierra para ver las estructuras que están enterradas, normalmente en este caso cloacas. ¿Okay? Hay otros que son de tamaño más pequeño que utilizan para hallar las acometidas en sistemas de comunicaciones enterrados, tuberías de gas y tuberías de aguas blancas. Que está aquí principalmente para en carretera poder efectuar mediciones de detección de sistemas de cloacas. Bien, a continuación vamos a hablar ahora de otro tipo de radar. Nos fuimos hacia frecuencias bajas para poder penetrar la Tierra. Pero también es posible utilizar estas técnicas en frecuencias altas. Que está aquí es un radar, pero que utiliza frecuencias de luz. Se llama LIDAR. ¿Okay? Un radar también tridimensional que utiliza portadoras de luz. Y bueno, de nuevo LIDAR es Light Detection and Ranging, o también significa Laser Imaging Detection and Range. Es decir, es un sistema de imagenología que mide distancia en última instancia. Con esa distancia en 3 dimensiones podemos recrear una imagen tridimensional de un objeto o cualquier cosa que queramos acá. Dice, es una tecnología que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie usando un haz de láser pulsado. En otras ocasiones, más que sea un simple pulso, como en el caso de la, ¿cómo se llama? De los radares convencionales, que estamos acostumbrados a pensar que tengo un pulso y simplemente espero el eco. Normalmente, en realidad, el haz de láser es modulado por un tren de pulso, no por un pulso único, sino por un tren de pulso pseudo aleatorio. Y luego utilizamos técnicas de detección coherente para poder aislar la señal real de la señal interferente que vamos a tener aquí. ¿Y dónde viene esa interferencia? Esa señal de interferencia viene de la luz ambiente. ¿Okay? Nosotros vamos a tener entonces que tenemos muchas fuentes de interferencia en luz, sobre todo en el día. Si estamos haciendo las mediciones durante el día, pues la luz ambiental, la luz del sol y de todos los ambientes, pues van a producirnos señales indeseadas. Entonces, en lugar de ser un único pulso, lo que utiliza es un tren de pulso con una modulación pseudo aleatoria, que justamente tiene la gran ventaja de poder aislar el ruido, en este caso ruido luminoso, de la señal realmente de distancia que nosotros queremos medir. Y entonces, ¿cómo medimos la distancia? La distancia de los objetos se determina midiendo el tiempo de retraso entre la señal emitida y la señal reflejada. Solamente como para una acotación de esto, las señales que son emitidas, por ejemplo, por el GPS, por los satélites que envían las señales con las que nosotros nos podemos orientar en la Tierra, son señales que son moduladas por pulsos pseudo aleatorios. Porque de esa manera nosotros tenemos lo que denominamos una ganancia de procesamiento de ese pulso pseudo aleatorio que nos permite aislar ruido
producido, porque recuerden que la señal que viene del satélite va a venir afectada de cualquier cantidad de ruidos que capten la atmósfera y toda una serie de otras cosas. Y además nuestro teléfono como receptor tiene muy poca directividad. Idealmente no debería tener ninguna, de manera que yo pueda usar el teléfono en cualquier dirección. Entonces, para que eso ocurra, nuestro teléfono no debe tener ningún patrón directivo. Por esa razón, la señal que nosotros recibimos del GPS pues va a estar contaminada de cantidad de ruido captado por nuestro teléfono en esa banda de frecuencia alrededor nuestro. Entonces, una manera de aislarla es utilizando esta modulación pseudo-aleatoria. Ok, entonces la distancia del objeto se mide mediante la emisión del pulso. Y ahora nos faltaría, para tener 3 dimensiones, faltarían 2 dimensiones adicionalmente. Entonces, en este caso, esas 2 dimensiones se obtienen, son dimensiones angulares. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la posición mecánica del emisor o utilizar un sistema de espejo. Vamos a ver algo aquí a continuación. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, un esquema donde muestra cómo sería esto. En este caso, tengo un láser que emite una señal, digamos, en forma vertical, y aquí yo tengo un espejo, el cual presenta un movimiento en elevación. Así que lo que va a suceder es que la señal del láser se mueve hacia arriba y hacia abajo, en dirección a los objetos, ¿verdad? Así que entonces, la señal del láser está de color azul, viene por aquí, va hasta los objetos, y los objetos retornan un eco, ¿verdad? Que también pega en el radar y pega en el objeto, perdón, en el espejo. ¿Okay? Los objetos emiten una señal que pega en el espejo y se va a un receptor que está en la base de esto. Adicionalmente, ¿verdad? Todo este dispositivo, todo este aparataje, tiene un motor que le da también un movimiento en azimut. O sea, no solamente tiene un movimiento en elevación, sino un movimiento en azimut. Así que este haz se mueve hacia arriba y hacia abajo, moviendo el espejo, y además se mueve horizontalmente, ¿okay? En azimut. Debido a que el láser y el espejo están montados sobre el eje de giro, pues el comportamiento de esto no va a ser afectado por el ángulo en que está el instrumento, solamente va a ser afectado por los blancos a quienes estamos disparando, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Aquí tenemos un videito donde nos muestra un poco cómo es que nosotros hacemos ese barrido óptico con el espejo. Fíjense que en este caso, lo que tenemos aquí arriba es una fuente, es un láser, que además también, por supuesto, voy a tener su receptor, ¿verdad? Pega en el espejo y voy moviendo. Y entonces, si yo tengo un objeto en el camino, ¿verdad? Cuando yo lo represento acá, fíjense, estas son distancias. Los puntos en azul, ¿verdad? Son distancias hasta el punto más lejano, pero donde pega el objeto hace una sombra, ¿verdad? A una distancia distinta de la de esto. Así que nosotros de esta manera podemos hallar los objetos. Tenemos las coordenadas de ese objeto efectuado un barrido. ¿Ok? Ustedes habrán visto muchas veces estos dispositivos, estos escáneres, en los supermercados con los que escaneamos precisamente las barras de los códigos de barra que tenemos en nuestros alimentos o cualquier cosa que queremos comprar en el automercado. Lo leemos con un escáner, que es simplemente un láser que se mueve muy rápidamente. Por cierto, cuando nosotros lo vemos iluminando el objeto, lo vemos como una línea continua, pero en realidad es una serie de punticos, ¿okay? Y el láser se mueve muy rápidamente entre esos punticos, y nuestro ojo simplemente integra todo eso y lo ve como una línea continua horizontal, cuando en realidad la línea es inclinada y vienen desde el escáner. Entonces, en el caso de un automercado solamente me interesa una información, una única información, que son las interrupciones de luz de blancos y negros que tenemos en la etiqueta del alimento, ¿verdad? Porque el láser se mueve en una sola coordenada.
Aquí nosotros tendríamos la posibilidad no solamente de movernos horizontalmente, como ve acá, sino también si podemos cambiar la inclinación del espejo, también tenemos un barrido vertical. Tenemos ya 2 dimensiones angulares y obviamente el radar nos mide la tercera dimensión, que sería la distancia. Así que con eso ya tenemos 3 dimensiones y podemos hacer la representación tridimensional de lo que estamos viendo acá. Vamos a ver, este es un esquema, vamos a ver otros dispositivos más adelante. Me dice, el LIDAR tiene aplicaciones en la geología, sismología, física de la atmósfera. Se puede utilizar también a bordo de aviones, no solamente tenemos un LIDAR en tierra, ¿okay? Sino que puede también utilizarse LIDAR en aviones, sistemas de apertura sintético, como los que tenemos acá. En uno de los videos que yo les muestro, no están aquí, sino que en la referencia, se hace un sistema que utiliza una combinación de fotografías con LIDAR, a bordo, en este caso, de un dron. El dron vuela en una trayectoria así como la que yo describí hace rato, en zigzag, a lo largo de una trayectoria. Utiliza la señal GPS para saber su posición a lo largo de todo esto. Tiene un LIDAR para poder obtener una nube de puntos, pero además tiene un conjunto, tiene fotografías reales. Toma un conjunto de fotografías. Esas fotografías se ensamblan conjuntamente con la información del LIDAR y permite tener imágenes tridimensionales. Ya no es simplemente el conjunto de puntos que vamos a ver aquí en el LIDAR, sino que puedo tener superpuesto la imagen real. ¿Okay? Entonces tengo imágenes tridimensionales. Yo le voy a dejar el link para que ustedes lo puedan ver, porque yo no lo pude grabar para esta clase. Prefiero que ustedes lo vean directamente ahí en YouTube, el dispositivo en funcionamiento. Realmente es bien interesante cómo se mezcló fotografía con LIDAR. Y radar de apertura sintética, todo lo que hemos visto en esta clase, pero ahora para una aplicación que es hecho, inclusive es fotográfica. Bueno, como dice aquí, se ha utilizado esto en agricultura, arqueología, vehículos autónomos, biología de conservación, biología y ciencias de la tierra, sensado remoto de la atmósfera, meteorología, aplicaciones militares de cumplimiento de la ley, porque muchas veces estos ecos de LIDAR pueden diferenciar cosas que simplemente a la simple vista no se nota. Por ejemplo, se ha utilizado esto para detectar rutas de traficantes de droga, ¿okay? En la selva. Si yo fotografío la selva, si fotografía la selva desde el avión, lo que veo son los árboles. En realidad lo que veo son las copas de los árboles. Entonces, no veo que lo que está abajo. Y más aún, si la persona se viste con ropa de camuflaje, es mucho más difícil de ver. Sin embargo, si se utiliza un radar y un LIDAR en esto, la combinación de ellos penetra por debajo de la copa de los árboles y llega hasta el nivel del suelo. Y analizando los ecos, se pueden ver los caminos que han hecho las personas por debajo de la copa de los árboles para a estos traficantes de droga o cualquier otra cosa, también traficantes de armas y también movimientos de guerrilleros que se ocultan en la selva. De esta manera es posible, utilizando estas técnicas combinadas de SAR, LIDAR y fotografía, dando las tres, es posible entonces hacer estos temas de aplicaciones militares, cumplimiento de la ley, por el problema de lo que significa el control del tráfico de drogas, minería, física, astronomía, bla, 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 toda una serie de otras cosas. Inclusive, pues, optimización de granjas fotovoltaicas. Aquí en Venezuela, pues, no tenemos estas cosas, pero en otros países del mundo, particularmente en Europa y también en los Estados Unidos, pues tenemos lo que llaman las granjas fotovoltaicas. Y particularmente en España, aunque creo que también en Texas hay unas de estas, en las cuales lo que sucede es que yo tengo un conjunto de espejos que, orientables, que toman la luz del sol y la reflejan hacia un punto, hacia un foco único que se utiliza para calentar
eh, un, un material, normalmente es sodio, que al calentarlo más allá de cierta temperatura, pues sodio pasa al estado líquido, es sodio líquido lo que tenemos allí, una temperatura muy alta, y circula por las tuberías y luego ese sodio líquido llega a las partes donde están los intercambiadores de calor, que luego se utilizan para calentar agua y a su vez producir vapor de agua con el cual se impulsan las turbinas que generan electricidad. Entonces esas granjas no es directamente fotovoltaica en este sentido de la palabra, pero sí utiliza un espejo y que hay que orientarlo precisamente y se puede utilizar el LIDAR para este tipo de cosas. Esto que está aquí son tomadas de una empresa especializada en la utilización de LIDAR desde drones. Esta empresa se llama Phoenix Aerial System. Y la imagen que ustedes ven arriba, ¿verdad? Es tomada, es de un estadio, por cierto, creo que de béisbol. Lo que pasa es que estoy solamente en la parte externa del estadio, ¿no? Para este efecto de la foto, ¿no? Sobre el estadio se hizo volar este drone que está acá. El drone tiene, en la parte de arriba tiene una antena GPS, no sé si la pueden ver aquí, tiene una antena GPS para saber dónde está el drone en todo momento. Y abajo tiene un LIDAR. Esta es la que envía los pulsos de radar, de luz, mejor dicho, los pulsos de luz está aquí abajo y arriba está. Aquí quizás en la foto no se ve muy bien, pero lo pueden ver en el video, que tiene el GPS arriba y el LIDAR está abajo. Entonces esto vuela, ¿okay?, por encima de la estructura que se quiere analizar y obtiene pues las tres coordenadas. Los colores que ustedes ven allí son colores falsos que se agregaron durante el procesamiento de la señal para indicar alturas. Es decir, los colores, el azul que nosotros vemos acá representa un nivel, el nivel más bajo, el nivel base, y luego estos objetos ya a medida que van subiendo cambian de color para indicar simplemente altura. Así que estos árboles, ven la parte de arriba del árbol, está en un color más clarito que la base y tal. Y aquí, por ejemplo, pueden ver, inclusive tiene color rojo en la parte más alta de las viadas, porque esas son las viadas, ¿okay?, la parte externa del estadio. Entonces, estos representan alturas, no, son representadas por colores, acá. Y aquí tienen esto. Aquí tienen el link, de todas maneras yo se lo dejo en los comentarios para que ustedes puedan fácilmente hacerle clic y ver el video correspondiente para esto. Aquí tienen otro LIDAR. ¿Okay? Este LIDAR es un escáner de mano para obtener una imagen tridimensional de objetos, nuevamente objetos pequeños, como este que está sosteniendo la mano la persona, después que la foto no llegó bien hasta abajo, pero está sosteniendo un objeto acá. Y entonces está ocurriendo que simplemente tengo una señal de luz proveniente de un láser y tengo múltiples sensores acá que miden la distancia al objeto desde muy distintos ángulos que están acá. Aquí en este caso, tengo, digamos, como 3 grupos de sensores. Aquí tengo 2 grupos, ¿ok? Y aquí, bueno, igualmente es un objeto, permite iluminar a un objeto relativamente pequeño, como, qué sé yo, algo que no sea más grande que el tamaño de mi mano, desde muy distintos ángulos, con el cual se puede obtener una imagen tridimensional de ese objeto. En otras ocasiones, pues, hay escáneres de estos que se han utilizado para muchísimas cosas. Hace varios meses, antes de que empezara todo el tema del funcionamiento y tal, recuerdo que en uno de los centros comerciales de aquí de Caracas, en el CCCT, había una empresa que estaba promocionando impresoras 3D, pero en su promoción, ellos lo que hacían era lo siguiente: tenían un escáner tridimensional para personas,
obviamente utilizaba muy poca potencia para que no afectar los ojos de las personas, y además de esto se le pedía que cerrara los ojos. Durante eso, la persona se montaba en una especie de un plato circular que lo hacía girar. Y eso daba, ese movimiento en azimut daba una de las coordenadas. La persona era escaneada horizontalmente. Verticalmente tenía un haz de láser que lo recorría de arriba a abajo a las personas. Normalmente, en este caso, la publicidad utilizaba a los niños de las personas, aunque podía escanear a una persona de cuerpo entero. Quiero decir, un adulto, ¿no? Ese escáner, ¿verdad? Lo que tenía era una de láser que tenía unas paneles laterales, y lo que hacía pues era que hacía un barrido vertical con el láser y medía todos los ecos provenientes de la persona, y cuando giraba pues tenía entonces distancia, tenía posición vertical y tenía posición angular, tenía las tres dimensiones. Toda esa información luego la enviaban a una computadora que generaba un modelo en tres dimensiones, el cual después se imprimía en la impresora 3D, se imprimía en plástico. ¿Okay? Y al final le entregaban al papá del niño, le entregaban una imagen tridimensional, un muñequito, que era su hijo. ¿Okay? Y realmente lo que ellos estaban vendiendo no era el escáner, lo que estaban vendiendo era la impresora 3D. Pero utilizaron eso que está ahí. Es decir, que las aplicaciones para esto son muy variadas. Como dice aquí, hay dos clases principales de LIDAR, los aerotransportados y los terrestres. Todo esto que hemos visto acá, pues, son algunas aplicaciones. Creo que tengo algunas más. Déjenme ver si tengo. Ok, esto que está aquí es el LIDAR aerotransportado, como el que ustedes vieron hace rato con un dron, ¿okay? Que está del lado derecho, pero el que está aquí arriba es un LIDAR hecho con un satélite artificial. En este caso está midiendo, están haciendo un levantamiento en el sur de la India. Dice, se lo pueden ver aquí en inglés, dicen collecting LIDAR data over the Ganges and Brahmaputra River Basin. O sea, está escaneando el delta de los ríos Ganges y Brahmaputra, ¿okay? Desde un satélite artificial. Así que no solamente podemos utilizar LIDAR con drones, sino inclusive desde el espacio. Todo depende de qué es lo que estamos buscando acá. Bueno, aquí hay otro LIDAR que dice que está haciendo un levantamiento, y este es para el de una empresa que está aquí indicada aquí al fondo. ¿Okay? Veamos cosas, por ejemplo, de esas aplicaciones hechas. Inclusive estos que están aquí son mezclas de fotografía, LIDAR y radar de apertura sintética. Así, esas cosas que están allí están hechas con las tres. ¿Okay? Un detalle típico que ocurre con los LIDAR es que lo que produce son una nube de puntos, como esto que está acá. ¿Okay? Fíjense en la fotografía del puente que estoy viendo. Esta es una fotografía hecha con luz normal. ¿Okay? Con el LIDAR lo que tengo es una serie de punticos. Esta que está aquí. ¿Okay? Luego esos puntos se integran junto con la fotografía aérea acá para tener imagen tridimensional. Y aquí, desde arriba, esto está hecho con radar de apertura sintética. Esto fue hecho, lo de arriba fue hecho con radar, esto con LIDAR y esto con foto. Y ahí tienen la combinación de las tres. ¿Okay? Esto que está aquí es esta misma vía, es esta misma carretera que está acá, ¿verdad? Está aquí arriba. ¿Okay? Este es el puente, ¿verdad? Este es el río que ustedes ven aquí. Ya va, échate para atrás. Este es el río. Estas son las riberas del río, obviamente. El color que está aquí es un color artificial para indicar altura, nuevamente. ¿Okay?
Entonces, el negro sería la base, el azul pues muestra las riberas del río, estas porciones que están de este lado, y a medida que vamos subiendo, ¿verdad? Le vamos agregando un color distinto. Obviamente el puente aparece en el mismo color que el terreno que está acá, porque está prácticamente casi que a nivel. ¿Okay? Esta carretera que se ve aquí es esta que ustedes ven del lado. ¿Okay? Y esto, ahí tienen SAR, aquí tienen LIDAR y aquí tienen fotografía, que tiene una combinación de los tres. Este que está aquí es un LIDAR muy particular. Se utiliza para el escaneo de edificios, que es una LIDAR hecha por la empresa Leica, que fabrica teodolitos. Pues esa base es la misma base típica de un teodolito. Igualmente, a otros que mostramos atrás, el espejo hace el barrido vertical. Aquí se hace el barrido vertical con el espejo y mide a todas las estructuras que estoy viendo allá, y horizontalmente se mueve aquí con un motor, ¿okay? Mueve toda esta estructura alrededor de esto. Este radar en particular es el que sale en la película que les estaba diciendo, en ese documental de National Geographic, que les voy a dejar el link para que los vean. ¿Okay? Utilizan ese radar Leica para medir, por ejemplo, las pirámides por dentro. ¿Okay? El gran problema de tratar de mapear estructuras arqueológicas que no pueden ser intervenidas, cómo poder saber qué es lo que hay adentro. Bueno, lo que se hace es que se van ensamblando, se meten este tipo de estructura dentro de la pirámide, y se sabe la coordenada donde están midiendo. Yo mido en el entorno, tengo una imagen tridimensional y se acompaña nuevamente con fotografía, ¿okay? Y la voy moviendo a través de, digamos, de los pasadizos, de los pasillos que son accesibles en todas las estructuras, y luego la computadora ensambla la nube de puntos junto con la fotografía, y a la larga tenemos una imagen tridimensional de una pirámide en Egipto por dentro, ¿okay? Donde muestra las cámaras mortuorias y los pasadizos y todo, sin producir intervención de esto, es decir, sin destruir nada. ¿Okay? Entonces, igual también se ha utilizado pues, para una cantidad de otras cosas, pero quise mencionar esto porque este LIDAR aparece en ese documental de National Geographic conjuntamente con GPR, porque ustedes en algunas ocasiones hay parte de la estructura que está arriba de la superficie, en la cual puedes utilizar el LIDAR porque tienes acceso a las partes visibles, pero hay partes que están enterradas, entonces utilizas un GPR. ¿Okay? Y es bien interesante lo que se obtiene de esa manera. ¿Okay? Como dice acá, se utilizan nubes de puntos. ¿Okay? Esas nubes de puntos tridimensionales se complementan con imágenes digitales reales, ¿okay? De la misma locación, y por eso es que pueden obtener pues, toda la información que requiere el arqueólogo o el arquitecto que está estudiando esto. Les decía que el LIDAR, las imágenes que se obtienen esencialmente son en blanco y negro. El color artificial que se agrega a cada punto de la nube es más bien para indicar alguna característica que vamos a destacar. En muchas ocasiones, como ustedes vieron hace un rato, era para destacar alturas, ¿okay? Pero también puede utilizar para muchas otras cosas. Por último, el último dispositivo, estrictamente no es un radar, pero lo hemos incorporado acá porque hay elementos que se parecen a lo que hemos discutido de la área de apertura sintética. En este caso estoy tratando de hacer un patrón de radiación en infrarrojo, por cierto, muy peculiar. Bueno, aquí se llama detector de movimiento infrarrojo. Como decía, no es un radar porque él no emite una señal que rebote en objetos. Más bien lo único que hace es que es un detector pasivo de las emisiones de nuestros cuerpos. Cualquier objeto que esté a una temperatura distinta del cero absoluto emite radiación.
una radiación que depende de temperatura. Así que normalmente lo que sucede es que los seres vivos, los humanos y también los animales, tenemos temperaturas que difieren de la de nuestro entorno, de nuestro ambiente. De manera que si yo me concentrara en ese rango de frecuencias que corresponden a ese rango de temperatura, yo puedo utilizar un detector, en este caso infrarrojo, para poder detectar la presencia de los seres vivos con relación a un entorno más frío que donde estamos nosotros. ¿Ok? Entonces, dice que este dispositivo es un dispositivo muy popular, muy barato, por cierto, mide la luz infrarroja irradiada por objetos situados en su campo de visión. Lo que va a utilizar son detectores de movimiento basados en los PIR, que son los sensores infrarrojos pasivos. Y el detalle aquí es que para poder hacer que esto funcione, como nosotros queremos, necesitamos un patrón de radiación muy peculiar. ¿Okay? Eso se tiene con una lente Fresnel para enfocar las señales infrarrojas en el sensor. ¿Okay? Así que si ahora hacemos lo siguiente, veamos que pareciera que esto entonces no es un radar, porque no tiene un emisor. Lo que sucede es que la señal emitida por cualquier cosa, emitida por encima del cero absoluto, y en particular por los seres vivos, emitimos señales, en particular en la banda del infrarrojo. Bueno, en principio podemos decir que un dispositivo que simplemente captura ese incremento de temperatura puede ser un detector de la presencia de un ser vivo. Lo que pasa es que su patrón de radiación, su lóbulo, más bien su patrón de recepción, es un lóbulo relativamente ancho. Solamente vamos a tener, o sea, un valor integrado de todas las fuentes infrarrojas que están delante de él. Tanto los objetos pasivos como los seres vivos. De manera que solamente tendríamos un cambio en las lecturas si el objeto se moviera en la dirección radial, la dirección perpendicular al sensor. Es decir, tengo el sensor y si el objeto se mueve perpendicularmente a él, podríamos tener un cambio en la intensidad de la luz, bueno, por aquello al inverso de la distancia cuadrada. Pero el problema, lo que yo quiero más bien aquí es que el sensor sea sensible a los movimientos laterales. Y eso no lo vamos a lograr con un lóbulo ancho. El problema es que tiene un lóbulo demasiado ancho. Así que, ¿cómo podemos resolver el problema del lóbulo ancho que tiene el sensor? Bueno, una forma es dotar al dispositivo de un patrón de radiación estrecho. Entonces, lo que va a suceder es que ahora los movimientos laterales, los movimientos angulares, se van a producir grandes variaciones en la amplitud de la señal recibida, porque va a estar en los lóbulos de ese patrón de radiación. ¿Okay? Así que entonces, de esa manera, podemos inclusive utilizar esta señal para separar los objetos móviles de los objetos estáticos. Por eso es que digo que es como un MTI, que es un Moving Target Indicator. En realidad, él va a observar los cambios en la amplitud cuando el ser vivo se mueva se mueve en una trayectoria angular con respecto a esto. En lugar de moverse radialmente, se mueve angularmente. ¿Okay? Y para eso la lente de Fresnel. Entonces, imaginémonos aquí, ¿okay? En términos generales, un animalito, bueno, pues pareciera un reino, pero cualquier cosa que nos podamos ahí imaginar. Este animalito, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí yo tengo un par de lóbulos de recepción, ¿okay? De la lente de Fresnel, que lo enfocan sobre el sensor piroeléctrico. El sensor lo que va a producir es una señal en respuesta a la emisión infrarroja del sujeto. Entonces, cuando el sujeto se mueve, ¿okay? Enfrente de esos lóbulos va a aparecer una señal en el sensor, ¿okay? Una señal que sube y una que baja. ¿Okay? Una cuando el objeto, cuando
cuando él no estaba recibiendo nada, el objeto apareció, tengo un pulso de subida, ¿ok? Y luego esto decae porque ya el objeto se quedó, digamos, ocupando todo el lóbulo, esto está continuo. Lo que a nosotros nos interesa son las cantidades diferenciales. Y cuando él sale del lóbulo de visión, se produce un pulso hacia abajo, cuando él abandona pues, el lóbulo del patrón. ¿Okay? Estas son las ideas fundamentales. Vamos a ir un poquito entonces más para adelante. ¿Okay? ¿Cómo realizaríamos esto? Entonces imagínense una siguiente, la lente de Fresnel. Lo que hace es que enfoca señales luminosas, parecido a una lente convencional, pero lo que hace una estructura, como se dice, que una estructura colapsada, que es mucho más delgada. Entonces, puede producir en principio un solo haz estrecho o puede producir múltiples haces, que es lo que me interesaría en este caso. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un tipo pencil beam, va a captar un solo blanco y desechar todos los demás, pero si yo tengo múltiples blancos, pues a mí me interesaría para hacer lo que vieron en la lámina previa. ¿Cómo yo construyo esto que está aquí? Bueno, imaginémonos entonces los pedacitos que quedan acá. Este pedacito que está aquí, el lente, lo reproduzco acá, hasta que llegue a un cierto punto en el cual ahora este otro pedacito que está acá lo reproduzco, pero partiendo desde la posición inferior. ¿Okay? Este otro pedacito que está aquí lo tengo acá, pero partiendo de la misma base. De manera que entonces lo que estoy observando son los cambios en la curvatura, digamos, del elemento frontal, de manera que entonces todo esto, de este lado tengo una parte plana, igual que acá, pero los efectos que produce esto son equivalentes a lo que produciría esta lente. Solo que, como se dice aquí, lo hace en una forma colapsada. Muchas de estas lentes además presentan simetría axial, como veremos en las próximas láminas, otros presentan un comportamiento vertical. Vamos a ver esto. ¿Ok? Aquí tenemos dos de estas cosas. Aquí entonces yo tengo una lente de Fresnel, digamos, comerciales, las que se utilizan estos detectores de movimiento. Este que está aquí, no sé si pueden ver el movimiento aquí en la imagen. Aquí, esto es un GIF, ¿okay? Así que esto está en movimiento. Lo que hace él es justamente pues, enfocar estas señales. Aquí tengo una lente Fresnel delante de esto. Aquí tengo otra lente que hace esto. Y la idea aquí no es tener un solo lóbulo pencil beam, sino tengo una gran variación, una gran cantidad de lóbulos, como lo que vieron cuando teníamos el venadito que tenemos una gran cantidad de lóbulos. Entonces cuando la persona se mueve en el campo de visión de esto, va pasando de un lóbulo a otro, eso genera múltiples variaciones de amplitud, las cuales vamos a filtrar luego con un circuito más adelante. No solamente se puede lograr esto con una lente de Fresnel, sino se puede lograr con reflectores. Esto que está aquí se llama reflector segmentado. La misma idea, solo que ahora, en lugar de ser un reflector suave, están hechos por segmentos, como lo veríamos en estas láminas aquí, como están. Ups. En estas láminas que vemos acá, cada una de ellas, entonces lo que va a ocurrir es que todas generan múltiples lóbulos, con la misma intención, pues, que lo que vimos anteriormente. Esto que está atrás es una vista posterior de un sensor de este estilo, con múltiples espejos. Aquí también es posible producir un patrón de radiación con múltiples lóbulos utilizando un reflector segmentado. Habrán visto esas cosas en muchas partes, inclusive están esas pelotas que producen lucecitas para las fiestas, que son como espejitos que están montados sobre una esfera. Cuando le da la luz allí, producen múltiples haces, muy delgados, pero múltiples haces que iluminan las paredes. Cuando la pelota gira, obviamente da algunos efectos coreográficos al respecto. Un detalle importante, tanto las lentes de Fresnel como los reflectores se producen hoy día básicamente por inyección de plástico. Esas lentes son plásticas, se pueden producir a costos muy bajos. Estamos hablando de centavos de dólar. ¿Okay?
Igualmente con los reflectores, esto también se hace por inyección de plástico, solo que a diferencia del caso de la lente de Fresnel, ¿okay? Es un reflector que tiene esa forma en plástico y luego lo que se hace es que se le deposita una pequeña capa de aluminio. El aluminio va a seguir exactamente el mismo contorno del plástico y va a ser justamente esos contornos que ustedes ven en la fotografía. En la parte de abajo lo que tenemos es el circuito electrónico que vamos a describir a continuación. ¿Okay? Normalmente cuando se utiliza el reflector no se utiliza lente Fresnel. ¿Okay? Entre otras cosas, por lo mismo, si ya uno hace una cosa, no tengo que duplicarlo con el otro y de esa manera me ahorro pues, material en tema de costos. Esto que está aquí es la circuitería que nosotros necesitaríamos para poder aislar la señal de cambio de la señal estática. ¿Okay? Si yo tengo el sensor y está midiendo, por ejemplo, el sensor está en un automercado. Él está viendo hacia la calle. Hay luz que está viniendo del asfalto, ¿verdad? Que está caliente. Los carros emiten carro que está caliente, emite luz infrarroja por causa del calor. Todo eso, ¿verdad? Pero van a ser elementos, vamos a decir, estáticos en comparación a las personas. Entonces, cuando una persona se acerca allí, precisamente una de las cosas que vamos a tener es que vamos a tener cambios muy rápidos en la intensidad de la luz infrarroja captada por el sensor por causa justamente de ese patrón de radiación con esos múltiples lóbulos que hemos descrito anteriormente. De esa manera podemos aislar a la persona que está en movimiento del fondo de ruido, digamos así, que tenemos allí con los objetos estáticos que están alrededor, pero que producen una señal que también es captada por el sensor. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a tener aquí en el lado izquierdo tenemos el PIR, que es el sensor expansivo infrarrojo. La parte de arriba, pues tenemos una tensión de alimentación, aquí entre 6 y 12 voltios es la tensión de alimentación del dispositivo. Y se cierra el circuito a tierra. Y luego tengo la salida de esto pasa a un amplificador que tenemos. Básicamente, lo que vamos a tener aquí es primero este conjunto de diodos que están acá van a producir esencialmente una señal de referencia a un cierto nivel, y lo que nosotros vamos a hacer es que este circuito que está acá va a amplificar estas señales. Una va a amplificar el semiciclo, digamos, positivo, y otro el semiciclo negativo. Estos dos operacionales con estos diodos que están aquí van a actuar como si fuese un rectificador de onda completa. ¿Okay? Y las señales de salida de esto van a ser recibidas por este integrado que a la larga lo único que va a hacer es que va a actuar como un driver para activar un relé externo a través de este transistor que está acá. Así que nosotros con esto simplemente cerramos un circuito para abrir, por ejemplo, la puerta del automercado. Es decir, a este circuito que está aquí es el que le abre a usted la puerta del automercado o cualquier parte donde usted se encuentre con una puerta automática que se abre sin que usted tenga que tocarla. El circuito que está atrás es esencialmente esto que está aquí, el detector de movimiento, que lo que hace pues es lo que acabamos de escribir. También no solamente se utiliza en la puerta de automercado, como ustedes pueden imaginarse, esto tiene multitud de otras aplicaciones. Se utiliza muchas veces como sistema de seguridad en las casas, para que las luces externas de la casa estén apagadas todo el tiempo, pero si aparece una persona allí extraña que se mete al jardín de la casa, algo de eso, se encienda la luz y también es posible que se active una alarma. O las luces de estacionamiento del carro, las luces del garaje, ¿verdad? Estén apagadas todo el tiempo, pero cuando uno está entrando, como el carro está en movimiento, también va a aparecer una señal variable ahí, y con eso encendemos las luces, podemos acceder a nuestro sitio de estacionamiento con buena iluminación, y luego se apaga para ahorrar electricidad. Bueno,
con esto creo que terminamos la clase de hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, como siempre, me gusta resumir un poco lo que hemos hecho el día de hoy. Bueno, ya vimos algunas de las aplicaciones de estos sistemas. Vimos, primero que todo, la idea de utilizar el radar para obtener una tercera dimensión. ¿Okay? Es decir, ahora estos radares que nosotros queremos utilizar aquí son capaces no solamente de darme información de distancia y quizás de posición angular, sino que además también podemos tener información en tres dimensiones. Y en este caso estamos aprovechando los ecos del terreno, ¿okay? A diferencia de los radares que hemos visto en todas las clases anteriores, que estamos buscando detectar un objeto que esté en el aire, un avión, por ejemplo. Aquí lo que me interesa es detectar el terreno. Entonces, utilizando estas técnicas que nosotros describimos hoy día, en primera instancia el SLAR, que es un radar de tiempo real, que es un radar aerotransportado de visión lateral, y luego tenemos el SAR, que es el radar de apertura sintética. Y luego esos conceptos que desarrollamos en frecuencia de radar, las llevamos a otras frecuencias. Lo podemos utilizar a frecuencias bajas, utilizando los GPR, ¿okay? Los radares de penetración de suelo, pero también lo podemos utilizar para frecuencias de luz. Entonces ahí vimos los LIDAR. ¿Okay? Entonces en el LIDAR lo que hicimos fue básicamente utilizar un láser con medidor de distancia, pero el láser tiene una montura que me permite su movimiento tanto en azimut como en elevación, de manera que entonces ahora tengo tres coordenadas con las cuales yo puedo construir una imagen tridimensional del objeto que estoy tratando de hacer. Y ya lo describimos tanto en grande cuando decía que yo puedo utilizar este LIDAR para estar dimensionando, analizando un objeto grande como un estadio o las pirámides en Egipto o cualquier otra cosa, o puedo usar objetos pequeños como yo puedo tener un objeto en la mano y tener un sensor de esto como lo que vimos en la fotografía de estos sensores. Puedo tener también una imagen tridimensional del objeto. Bueno, yo creo que con esto ya culminaríamos la clase de hoy, la clase número 9, y ya nos quedaría pues creo que un par de clases para culminar este ciclo de la asignatura Sistemas de Radar. Entonces nos vemos la semana que viene en la próxima grabación. Hasta luego.